de Química. Ahorita está haciendo el doctorado en conjunto con el Instituto de Investigación en Materiales. Estamos trabajando también con la Universidad de McGill y estamos trabajando aquí con este grupo de trabajo que lo conforman varios profesores. La idea de estos seminarios es que todos los estudiantes presenten sus avances, y que nosotros podamos de una manera crítica hacerles observaciones y esas observaciones que queden plasmadas en los siguientes seminarios. Esa es la importancia de esto y generar academia. Entonces, el trabajo que presenta Ricardo, el maestro Ricardo, que también es profesor de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, versa en el análisis del flujo pulsátil de un fluido biológico complejo mediante modelado matemático. Su ecuación constitutiva que está proponiendo es nueva. La caracterización reológica fue antes establecida por el grupo del profesor Fausto, el doctor Luis Medina Torres y el grupo de materiales, y fenómenos de transporte porque está muy ligado a la descripción y a los sistemas que están estudiándose en ingeniería, como son anticoagulantes, oclusiones en venas, se está estudiando diferentes patologías, cirrosis hepática, cáncer, diabetes. Estamos muy interesados en aportar desde el punto de vista de la ingeniería química a la medicina. Entonces, en su tutor principal, el tutor administrativo principal es el doctor Octavio Manero Brito, el comité tutoral pues, es un servidor y el doctor Fausto Calderas García. Y sin más, por comentar, pues le doy las gracias a Ricardo por darnos esta plática y bueno, estamos a tus órdenes. Gracias, Ricardo. Gracias, doctor. Gracias a los doctores, a mi comité y a todos los invitados que están aquí. Bueno, pues vamos a comenzar. Como ya les comentaron, mi tema de doctorado trata sobre el análisis de flujo pulsátil, con modelado matemático, caracterización reológica y fenómeno de transporte. Ok, bueno. Entonces, vamos a empezar. ¿Por qué es importante esto? El flujo pulsátil ya se ha estudiado bastante anteriormente. El doctor Edson es un experto en flujo pulsátil, así como también el doctor Fausto y otros investigadores que han aportado bastante a estos estudios. En nuestro caso, ya centrándonos en el fluido complejo, sangre humana, lo que distingue este trabajo es que esa sangre humana tiene alto nivel de colesterol, medio y bajo. Entonces, esa sangre fue caracterizada por el doctor Fausto y tenemos parámetros materiales que describen ese comportamiento. El flujo pulsátil, bueno, se trata de simular el corazón bombeando sangre. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el colesterol y los triglicéridos elevados son una de las principales causas de la cardiomapatía isquémica. ¿Okay? Esta cardiopatía isquémica son enfermedades provocadas o una enfermedad provocada por la aterosclerosis coronaria. Y dentro de sus efectos se encuentra la acumulación de lípidos o grasas dentro de las venas. ¿Okay? Algunos factores que tiene que provocan esto son la propiedad, tener una edad avanzada. Si han visto cuando le sacan sangre a los abuelitos, pues vemos que su sangre como que es muy espesa, muy viscosa. ¿Okay? Y por lo mismo de la edad, sus órganos no procesan ya bien la sangre y ahí puede haber no se puede desechar todo, puede haber acumulación de grasa, lípidos. Otros factores son antecedentes familiares. Si algún familiar ha tenido algunas patologías que se puedan heredar. El aumento de colesterol malo, ¿okay? Está directamente asociado a estas cardiopatías. La hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad, por supuesto, y el sedentarismo, ¿no? Entonces, todos estos factores contribuyen a que se provoquen estas patologías. Entonces, de manera general, pues vamos viendo cómo la importancia de realizar estos estudios, estas investigaciones, tanto teóricas como experimentales, para complementar y comprender el efecto
en nuestro caso, un efecto macroscópico a través de la viscosidad de la sangre, que tiene sangre de pacientes que tienen diferentes patologías. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso específico, está relacionado al aumento de colesterol malo, ¿ok? En la sangre. Y esto se le conoce como hipercolesterolemia. ¿Ok? Entonces, tiene muchos efectos. Puede llegar a ocluir las venas, taparlas, modificar la propia estructura de la sangre. Recordemos que este colesterol no está disuelto en la sangre, está suspendido. ¿Ok? Entonces, así que la sangre es un fluido complejo de suspensión de hematocritos, de proteínas, de muchos componentes en un plasma que normalmente se considera como agua. ¿Ok? Entonces, todo esto es consecuencia de que hemos ido avanzando tecnológicamente, evolucionando, y vamos viendo que al principio, bueno, partimos de la nada. Por eso está esta imagen aquí abajo. Vamos evolucionando y llega un punto donde específicamente, tecnológicamente, nos ha ayudado bastante la tecnología para mejorar, pero también nos ha perjudicado bastante. Y pongo un ejemplo, anteriormente, hace 40, 50 años, 60 tal vez, eh, para trasladarnos, pues bueno, de hecho, incluso en lugares alejados de la sierra y todo este tipo, pues las distancias que se tienen que recorrer son enormes, ¿no? Y tenemos que ir caminando. Eso, de cierta manera, nos tendríamos que poner en movimiento, ¿ok? Pero con el avance de la tecnología, pues se empezó a ver transporte, todo esto. Entonces, antes caminábamos 2 horas para llegar a un punto, bueno, nuestros abuelos, este, o bisabuelos. Y ahora, bueno, en realidad solamente hacemos un ejercicio físico de media hora en los traslados. La mayoría lo recorre el transporte público. Entonces, eso nos va afectando nuestra condición física. Por eso aquí estábamos bien en un punto y después la tecnología es- a nos fue modificando, ¿no? O sea, nos ha ayudado y nos va perjudicando. Entonces, este tipo de estudios teóricos y experimentales, como lo mencionaba, de manera general, son importantes con este ejemplo, ¿no? Entonces, en este estudio tenemos 3 puntos medulares, de los que vamos a trabajar, mi comité tutoral con mi tutor y un servidor. Estos del flujo pulsátil, o sea, con deslizamiento en la pared inducido por el depósito de colesterol en las paredes de la vena. ¿Ok? Entonces, aquí hay una discrepancia. Bueno, hay algunas ciertas cosas. No estamos diciendo que exista, en realidad no sabemos si existe el deslizamiento o si se da el deslizamiento en las venas o en las paredes. Este es un trabajo teórico, pero en realidad no sabemos si se dé o no el deslizamiento. ¿Ok? Entonces, este es un trabajo teórico. El deslizamiento es un efecto de la interfase con el fluido. Entonces, hay algunos autores que mencionan que sí existe, otros que no existe, pero lo que sí se ha observado es en polímeros, el deslizamiento, en los procesos de extrusión. Entonces, en polímero se ha observado directamente con técnicas experimentales por difracción de luz, por varias metodologías ya bastante establecidas. Pero en sangre es difícil saber si existe o no el deslizamiento, si se da o no con esas técnicas. Por lo mismo de que la sangre, pues, vamos, por ejemplo, con técnicas de difracción de luz o técnicas ópticas, pues no la podemos observar en sangre, ¿no? La sangre es de color rojo y va a absorber todo, ¿no? Otro punto a estudiar más adelante es el efecto del flujo pulsátil cuando existe una reducción o constricción de las venas o arterias. ¿Ok? Este, Esto lo vamos a tratar de modelar, una oclusión periférica, o sea, el radio se reduce por el depósito de descolor y el depósito de colesterol se reduce, el diámetro. Analizaríamos el efecto que tiene
el flujo pulsátil en esto. ¿Ok? Y esto está asociado, o se lo asociamos también, al depósito del colesterol en las paredes de las venas. Existe también otra oclusión que es una oclusión central. Este, es algo que tapa las venas, pero no de manera periférica, sino de manera central. Algo análogo a dos cilindros concéntricos. Entonces, esa es otra vertiente de este trabajo de lo que vamos a estar estudiando. Y está asociado con el efecto Rouleaux. Bueno, no sé si se pronuncia así, pero es la acumulación de los glóbulos rojos que se forman como un acordeón. Este, y podría asociarse a este tipo de oclusiones centrales. Y que también podría, ¿no? Suponemos que puede estar asociado a lo que uno de los alumnos de servicio de tesis presentó, que el efecto Fareus, que los glóbulos rojos se acumulan en el centro y desplazan el plasma. Entonces podría también estar asociado a ese efecto. El otro punto a estudiar más adelante son las inestabilidades de flujo, como el flujo bandeado. Esto quiere decir que a una rapidez de formación o a un esfuerzo tenemos a una rapidez de formación tenemos varios esfuerzos, más de uno. O sea, la curva de flujo es una curva no monotónica, presenta máximos y mínimos, que eso describe como una banda de diferentes viscosidades. ¿Ok? Pero eso es más adelante. Entonces, de manera general, lo que se planea estudiar. Bueno, en este caso nos vamos a centrar, lo que hemos hecho es los mecanismos deslizantes, ¿ok? Algo análogo a lo que ya también el pasante Adolfo ha presentado, ha trabajado con otro modelo constitutivo. ¿Ok? Entonces, el objetivo es analizar el efecto de un gradiente de presión pulsátil, depende del tiempo, sobre las predicciones del aumento de flujo de un fluido complejo, ¿ok? Que fluye en una geometría cilíndrica para simular la vena, considerando mecanismos deslizantes dados por dos tipos de condición de deslizamiento, la lineal y no lineal de Navier, que son las condiciones más simples que se puede trabajar para explorar ese efecto. Entonces, de manera general, tenemos una introducción a la investigación. No nos vamos a ahondar mucho, es muy general. Unas prácticas, la ecuación BMP, que es un caso especial de otra ecuación, más general. La formación del problema, las predicciones teóricas y las conclusiones que hemos tenido hasta el momento. Entonces, el análisis experimental y matemático del flujo pulsátil ha sido bastante estudiado, ¿no? Desde Barnés, muchos investigadores. Este, eh, eh, Se han estudiado el flujo gradiente de presión pulsátil y oscilante en la pared, de fluidos tanto newtonianos como no newtonianos. Y digamos, es un centro de atención, dado que tiene muchas aplicaciones como en petróleo, asociados al fracking, en sangre, asociado al flujo pulsátil, al bombeo del corazón, una bomba peristáltica, este, el flujo de pinturas, de polímeros, ciencia de materiales. Es un foco de la investigación, el flujo pulsátil. Y normalmente eh, los estudios se han hecho utilizando la condición de no deslizamiento, que es los problemas clásicos. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso específico estamos analizando sangre. Y esa sangre sigue siendo un reto. También ha estado bastante estudiada por investigadores y sigue representando un reto para tanto teóricos como experimentales debido a los fenómenos que exhibe, que es un fluido viscoelástico, estructurado, es una suspensión concentrada, presenta fenómenos de adelgazamiento y por los trabajos
Sharif en el 19, el doctor Fausto, el doctor Edson, los trabajos previos que han publicado, es- demuestran que el comportamiento reológico de la sangre se ve bastante afectado por el nivel de colesterol, la cantidad de colesterol que tiene este. Otra efecto que exhibe la sangre, que es muy importante, la coagulación, dado que esta coagulación nos hace complicado medir las propiedades reológicas o las propiedades reométricas de este fluido, dado que se empieza a oxidar al estar con el aire y entonces eso complica la medición de las propiedades. Entonces, bueno, de manera general, matemáticamente lo que se hace es perturbar el flujo, el gradiente de presión, este, con un ruido de baja amplitud, o un pequeño ruido, de modo como análogo al electrocardiograma, como vemos aquí en esta figura. Lo que hacemos es perturbar ese gradiente de presión constante es, mediante un ruido de baja amplitud. Y vemos qué efecto tiene esto en el incremento de flujo. Esto ya lo han estudiado los doctores Edson y el doctor Fausto, y comparan el aumento o decremento del promedio del flujo a gradiente de presión pulsátil con respecto al gradiente de presión constante. Entonces, haciendo un análisis de esto, el flujo volumétrico está directamente relacionado con la fluidez aparente. Y esa fluidez aparente tiene dos contribuciones. Una fluidez que es pulsátil y una fluidez que es una fluidez promedio. ¿Okay? Entonces, en esta fluidez pulsátil es donde entra la forma que le vamos a dar al deslizamiento. En nuestro caso, estamos trabajando con las condiciones más simples de deslizamiento, dado que son analíticas. Este, la fluidez deslizante, la condición de deslizamiento lineal de Navier y la condición de deslizamiento no lineal de Navier. ¿Okay? Entonces, ambas, en ambas se obtienen resultados analíticos. En la fluidez promedio es donde entra en juego el modelo reológico o el tipo de fluido. El tipo de fluido que estemos manejando. La ecuación constitutiva. A través de la función fluidez o el recíproco de la viscosidad. De la función fluidez es la viscosidad. ¿Okay? Entonces, aquí entra el modelo reológico o la ecuación constitutiva que va a describir nuestro fluido. ¿Okay? Entonces, con los trabajos previos del doctor Emilio, doctor Edson y el doctor Fausto, el flujo, el incremento a primer orden es de esta manera, en términos de la fluidez de deslizamiento y la fluidez promedio y la función que nos va a describir el ruido, el pulso, el efecto del pulso. Por simplicidad, trabajamos de la función estocástica, que es la que nos va a dar el ruido, de esta manera. Una parte constante y una parte sinusoidal. Es una función estocástica que tiene promedio cero. Se deja de manera general en términos de la función estocástica, dado que esta función puede tomar otras formas. Entonces simplemente se introduce en el modelo y obtenemos las predicciones. Entonces en la formulación del problema tenemos un capilar rígido, es importante, que tiene un fluido, sangre humana con altos niveles de colesterol o bajos o medios, fluyendo en un gradiente de presión pulsátil, y la condición de frontera. Una condición de frontera, bueno, puede ser que la velocidad en la pared sea cero o que sea una función del esfuerzo en la pared. Estas dos son las que van a describir, en nuestro caso, el deslizamiento. Okay, bueno, y la ecuación BMP, que es un caso especial de esta más general, como una expansión a primer orden. Bueno, ya Moreno y colaboradores en el 2015 caracterizaron sangre
con alto nivel de colesterol. En nuestro caso, no planeamos hacer experimentos. Vamos a tomar datos ya reportados de la literatura y que han obtenido de este grupo de investigación para predecir los efectos. No descartamos que en algún momento se pueda hacer experimentos, pero de entrada no es el objetivo. Entonces, ¿qué resultados obtuvimos? Bueno, ya se sabía que el deslizamiento, estamos en la parte superior estamos graficando una fluidez aparente, adimensional, con respecto al esfuerzo en la pared, o el número de Papá Anastasio, que es un esfuerzo en la pared dividido entre un esfuerzo característico. En nuestro, así se define el número de Papá Anastasio, que con el modelo BMP que nosotros usamos para describir el fluido, es el recíproco de la raíz de un coeficiente beta por la fluidez a alta rapidez de formación. Entonces, ¿qué es lo que nos hace el deslizamiento sin pulso, sin que estemos metiendo la función estocástica? Bueno, lo que nos hace es desplazar, aumentar el orden de magnitud de la fluidez aparente. ¿Ok? Este es el efecto del puro deslizamiento. Y en la parte inferior vemos la fluidez pulsátil como una función del número de Papá Anastasio, que está relacionado directamente con el esfuerzo en la pared, a primer orden. ¿Ok? Que es lo que observamos y como los resultados que habían obtenido los doctores son previos y el doctor Fausto y colaboradores, vemos que hay un máximo, entonces hay un incremento en la función fluidez. Y si combinamos el efecto del pulso con la fluidez, vemos que las curvas se desplazan y el máximo se va desplazando. ¿Ok? Entonces, podríamos esperar que si la fluidez aumenta en ambos casos, el incremento va a ser mayor, el incremento o la mejora de flujo. Entonces, esta gráfica es una de las más importantes que hemos obtenido. Estamos graficando el incremento o mejora de flujo a primer orden con respecto al esfuerzo en la pared. Entonces, la curva 1 nos da el efecto de pulso sin que haya deslizamiento de sangre fluyendo en un capilar con alto nivel de colesterol. Y las curvas de 2 a 4 nos dan el efecto del pulso combinado con el efecto de deslizamiento. Y lo que observamos es que sucede lo contrario, en realidad no hay un incremento cuando tenemos combinados los dos efectos. Lo que obtenemos es un decremento, como ya lo había presentado el pasante Adolfo con otro modelo riológico. Mientras más aumentemos el deslizamiento, el incremento se va reduciendo. Entonces, para la condición lineal condición de deslizamiento lineal de Navier. Entonces, bueno, regresando aquí, esto también nos da información comparando con los resultados que ha obtenido Adolfo, que es nuestro estudiante. Obtenemos el mismo comportamiento con distintas ecuaciones riológicas. Entonces, el comportamiento, la mejora de flujo, o el incremento o decremento de flujo, es independiente del modelo riológico que estemos utilizando. Ahora, estos son los resultados para la condición de deslizamiento no lineal. En esta gráfica observamos la función viscosidad para la condición no lineal de Navier. Entonces, esta curva roja que se ve aquí no tiene deslizamiento, es la curva de flujo típica. ¿Okay? Si metemos el deslizamiento, aquí no hay pulso todavía, metemos el deslizamiento, vemos que aparece una segunda zona de adelgazamiento del exponente de adelgazamiento en la ley no lineal. Entonces, mientras más grande sea,
más, la pendiente va a ser más pronunciada. Y lo mismo sucede con el incremento, presenta una segunda zona de aumento. Entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido? Bueno, el efecto de la condición lineal de Navier, aumentar la fluidez. ¿Ok? Vemos que las curvas se van desplazando, pero la región de adelgazamiento se ve reducida. Entonces, al reducir la región de adelgazamiento, provoca un decremento, un efecto negativo en la mejora de flujo en la sangre con colesterol. ¿Ok? La condición de no lineal de Navier produce algo similar, solo que aparece una segunda zona de adelgazamiento y está en función del exponente de adelgazamiento en esa condición no lineal. Entonces, el potencial para la mejora de flujo es el cambio de estructura del fluido que está asociado a la región de adelgazamiento. Mientras la región de adelgazamiento sea más grande, vamos a tener un incremento mayor. Si reducimos la región de adelgazamiento, vamos a tener un decremento o un incremento más pequeño. ¿Ok? Entonces, lo que observamos es que estos dos mecanismos entran en competencia, tanto el deslizamiento como el pulso. Entonces, combinado, eso resulta en un efecto negativo en el incremento de flujo. En lugar de aumentar, disminuye. En lugar de aumentar, disminuye. Entonces, bueno, trabajo futuro, como ya les mencionamos, es estudiar el flujo pulsátil, donde hay una reducción o constricción de las venas. ¿Ok? Eh, Puede ser una reducción o constricción de manera periférica, se lo asociamos al depósito de colesterol en las paredes de las venas, o puede ser que una obstrucción, digamos, periférica, o sea, en el centro. Eh, este, bueno, eso tendríamos que todavía que estudiarlo porque no llegamos hasta ahí, asociado con el efecto Reaulox o Rulox, no recuerdo cómo se pronuncia, donde los glóbulos rojos se apilan. O también se le puede asociar, alguna vez, no recuerdo, no estoy seguro, eso me falta todavía revisarlo. La sangre, bajo ciertas condiciones, si puede presentar un esfuerzo de excedencia, este, podría, la obstrucción central podría deberse a ese efecto se me va el nombre, del esfuerzo de excedencia. ¿Ok? Si presenta un esfuerzo de excedencia, entonces en el centro no se va a mover la sangre hasta que llegue un punto donde el esfuerzo supera el esfuerzo de excedencia y es donde empieza a fluir. Entonces eso podría asociarse a una obstrucción central. Bueno, agradezco al doctor Emilio, al doctor Fausto Calderas, a la unidad UMIES, donde estamos trabajando, al CONACYT por la beca otorgada, a la Universidad de McGill por la investigación de mi comité tutoral, del doctor Edson en su investigación del año sabático, al doctor Octavio Mareno por ser mi tutor en este trabajo. Bueno, esto sería todo. Nada más unos comentarios que hicieron falta. Este trabajo ya se envió, ya se envió y nos lo regresaron con algunos comentarios. Entre ellos fue que tendríamos que asociar más el deslizamiento a la parte biológica para que justifiquemos esta investigación ya asociada directamente con la sangre y colesterol y por qué se puede provocar el deslizamiento. Entonces, es lo que nos encontramos estudiando por el momento. Eh, ¿Cómo podría estar asociado el deslizamiento o cómo podría darse el deslizamiento en la sangre? Fueron algunos de los comentarios que nos hicieron. Bueno, pues sería todo. Pues muchas gracias, le agradecemos al doctorante Ricardo Mendoza por su presentación y vamos a pasar a la sesión de preguntas.
pueden levantar la mano ahí en el chat, avisarnos o por el audio, los que quieran participar. Yo quisiera participar. Sí, adelante. Sí, primero que nada, Ricardo, ¿me escuchas? Sí, sí, ¿me Sí. escuchas? Ok. Sí. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por la presentación y obviamente agradezco a todos que estén aquí en el chat. Mira, ahorita, ¿en qué semestre estás de tu doctorado? ¿Este sería cuál? El cuarto. El cuarto, ok. Entonces, ya tenemos enviado un primer trabajo, ya tenemos las observaciones. Obviamente que hay que pulir mucho la cuestión de ligar la parte biológica con la parte ingenieril, que siempre es muy importante hacerlo. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que yo te quisiera hacer es, ahorita, ¿qué es lo que tenemos del trabajo actualmente? Es decir, ya se tiene lo del deslizamiento, ¿qué más? Bueno, estamos también revisando lo de la obstrucción de las venas. Ok, ese sería el trabajo futuro y tenemos que tomar en cuenta las observaciones que nos hicieron de ligar más el deslizamiento que se presenta por la interfaz entre el sólido y el fluido con las propiedades biológicas. ¿Por qué se puede presentar el deslizamiento? Recuerda que en ingeniería química, jóvenes, y todos ustedes, y Ricardo, siempre tenemos que explicar en términos de cantidades medibles cómo afecta la reología y la transferencia de momentum a las propiedades materiales y a las propiedades biológicas de nuestros sistemas. Es decir, si yo tengo deslizamiento, va a afectar al flujo. Pero ¿por qué se da ese deslizamiento? ¿Qué sucede? En las paredes, ¿qué pasa? ¿Por qué se genera eso? ¿Por el calcio, por el colesterol, etcétera? ¿Qué pasa cuando tenemos un hematocrito que es no constante, es decir, que va variando, que tiene más agua, menos agua? ¿Qué pasa con el efecto de la concentración del colesterol sobre el deslizamiento? ¿Cómo se ve afectado en los parámetros deslizantes? Entonces, ¿por qué aproximas primeramente con la ecuación de Navier-Stokes? Bueno, la condición de Navier-Stokes o de Navier-Sleep Condition, que es la ecuación esta. ¿Por qué no utilizaste otra? Bueno, esa es la más simple, ¿no? Uh-huh. Bueno, casi siempre hablo con ejemplos. Tenemos ahí en la pared en nuestra pared de nuestra casa, tenemos una manchita o algo que se nos pegó comida, que saltó, algo así. Uh-huh. O estamos regando nuestro jardín, nuestro patio y tenemos ahí Uh-huh. una mancha. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos ahí la manguera con la llave y le apretamos, tapamos el hoyito y lo apuntamos hacia donde está la manchita que queremos quitar, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos aumentando la presión. Uh-huh. Entonces, ese es el modelo más simple. Intuitivamente lo podemos ver así. Nosotros le damos más presión para que se vaya despegando. En otro sentido, pues, que se vaya deslizando y se pueda mover. De acuerdo. De tu cronograma de doctorante, ¿qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que te comprometes al siguiente semestre? Es importante. ¿Qué Bueno, vamos a trabajar el siguiente semestre? vamos ¿Y a qué vas seguir, a presentar en el siguiente seminario? en el siguiente seminario ya debemos de tener justificada la parte biológica, que más o menos hemos hablado con el doctor Emilio y yo. En la parte justificada ya la parte biológica del deslizamiento, más o menos por dónde se podría dar. Y hemos hablado de que la molécula de colesterol es no polar, entonces tiene una parte polar y otra no polar. Entonces se le podría asociar desde ese punto de vista que por ahí se da el deslizamiento, se pega el colesterol, se deposita el colesterol, las paredes, y la parte polar o no polar, no, dependiendo, por repulsión de cargas entre los glóbulos y el colesterol, no permite que se adhiera. Entonces, permite que se deslice, análogo a un flujo electroosmótico. Okay. Eso es lo que tenemos que tener ya con respecto a lo que ya está ahorita y con Bueno, los comentarios. sí. Y lo otro es ¿Cuándo vas a presentar el examen predoctoral de acuerdo a tu cronograma de trabajo que se planteó desde el inicio? ¿Cuándo tendría que ser? lo planeamos para enero o febrero del siguiente año. Ok, entonces nos quedan 2, 3 meses para hacer una presentación y entregar los resultados, ¿no? Entonces, Sí. el siguiente semestre te comprometes a tener lista tu presentación predoctoral, pulir todas las observaciones que te hagamos en este seminario,
y sobre todo estar trabajando en los detalles que nos han dado en las dos versiones de los artículos que se tienen, ¿de acuerdo? Sí, Entonces, sí, sí. eso es lo que yo quisiera ver ya en el siguiente seminario y una presentación ya final para tu examen predoctoral. El examen predoctoral, jóvenes, es un examen que se hace antes del grado final. Es un examen que nos prepara para ver si el alumno tiene los conocimientos adecuados para ser un estudiante de doctorado y ahí se defiende la originalidad del trabajo. Entonces, necesitamos trabajar mucho en esa dirección. En los comentarios te los haría yo después, pero qué bueno que presentaste. Y sobre todo, es importantísimo que en estos seminarios, después de tanto tiempo, es que los alumnos presenten sus avances, lo que llevan de su proyecto. Y aquí nosotros los evaluamos porque es una manera de exponerse y todas las dudas aquí salen. Lo que parece fácil que presentan otros estudiantes, otros profesores, a veces es bastante complicado porque necesitamos manejar esa jerga. Y ustedes tienen que prepararse en ese sentido. Te felicito, Ricardo, y trabajemos. No hay otra cosa más que trabajar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, profe. Sí, gracias al doctor Edson por sus comentarios y que luego te va a mencionar más, Ricardo. Pues no sé si alguien más quiera participar. Pues no sé si me permitas, Fausto, por Sí, favor. adelante. Adelante, doctor. Hola, Ricardo. Buenos días, buenas tardes. Pues yo nada más tengo algunos comentarios que me gustaría que me aclararas, por favor. En tu presentación manejas de manera indistinta eh, colesterol de bajo, medio y alto nivel de colesterol. ¿Me podrías decir cuáles son los niveles bajo, medio y alto nivel de colesterol? Y por otro lado, dices que también LDL es el colesterol malo. ¿Me puedes decir a qué se refiere con que sea el colesterol malo, por favor? ¿Y cómo sabes que LDL es el colesterol malo y no HDL, por ejemplo? Y finalmente también tengo por ahí una duda donde mencionas que el colesterol, vas a estudiar la contracción que existe en las venas, ¿ok? Tú sabes que por lo regular este colesterol tiende a pegarse a las venas o a depositarse en forma de placas dentro de las mismas, o en este caso, como dices tú, los eritrocitos más bien tienden a pasar por esas contracciones, de alguna manera se contraen, se elongan, no sé, una vez que están bloqueadas este tipo de venas. Aquí la pregunta sería, ¿cómo vas a estudiar este tipo de contracciones? O sea, ¿qué diámetro o qué relación de diámetros vas a tomar para una persona sana y una persona que tenga, por decir algo, alto nivel de colesterol? Y pues, finalmente, la última pregunta que te haría es, ¿cómo, desde el punto de vista biológico, cómo sabes que bajo, medio o alto, como tú lo defines, tienen desde el punto de vista geométrico esfuerzos de excedencia? ¿Ok? ¿Cómo lo identificas en tus curvas de flujo? Por favor. Bueno, muchas gracias, doctor. Ya casi tardes, ya casi es la 1. Bueno, nos basamos en el artículo de Moreno y colaboradores de los niveles de alto, medio y bajo como los manejaban, los manejaban ellos. Entonces, ahí sí todavía me falta investigar más sobre el colesterol propiamente. Si no me recuerdo, creo que son parámetros que definieron me parece que los médicos, de la cantidad o nivel de colesterol. Pero sí, todavía me falta investigar ahí la literatura en ese sentido. Y con respecto al esfuerzo de excedencia, eso ya viene, bueno, lo estamos asociando
cuando estudiemos las oclusiones, que es sí, en la siguiente parte. Si puede presentar esfuerzo de excedencia, entonces se podría asociar ese efecto a una oclusión central, y no aparte de la periférica. La relación de los diámetros de este sentido, bueno, ya dependería de los parámetros riológicos de la sangre, para más o menos tratar de definir la relación de diámetros, dado que, por ejemplo, con un modelo de Bingham, pues bueno, o Hershey-Buckley, no, hay un punto donde la parte central hasta una cierta distancia, el fluido no se está moviendo, dado que el esfuerzo no es suficiente para vencer el esfuerzo de excedencia. Entonces, eso lo estamos asociando por ahí. Y el esfuerzo de excedencia, bueno, en las curvas de flujo, cuando el esfuerzo, es el esfuerzo cuando ¿cómo lo medimos? Déjeme acordar, esa curva de flujo. Ay, no, esa se la debo porque no recuerdo bien, asociado a la curva de flujo, cómo determinar el esfuerzo de excedencia. Ok, muchas gracias, Ricardo, y suerte. Gracias, doctor. Sí, gracias, doctor Luis Medina, por sus preguntas, muy buenas. Y Ricardo, pues ahí yo te recomiendo que leas el artículo de Alondra, que hizo en su maestría, donde es un artículo donde son coautores el doctor Edson, el doctor Luis Medina y un servidor. Y ahí se ve cómo se mide el esfuerzo de excedencia. Es en una curva de esfuerzo de formación. Y dependiendo los límites a deformaciones o esfuerzos pequeños, ahí te das cuenta si el fluido presenta esfuerzo de excedencia. Y lo modelamos con la ecuación BMP, que predice precisamente el esfuerzo de excedencia. Entonces, te recomiendo que leas el artículo de Alondra de esfuerzo de excedencia con BMP, por favor, para que te acuerdes. Yo aprovecho de una vez para comentarte en tu artículo que sí nos regresaron con algunos comentarios. Yo lo que te recomiendo para justificar el caso biológico es que busques en la literatura científica si es que se ha reportado en algún momento que se presente deslizamiento de la sangre en venas o arterias para que tú puedas justificar lo que estás haciendo, porque si nada más lo presentas así como una hipótesis, pues va a ser el mismo comentario, que eso no se ha observado, no se ha reportado. Y la otra opción, yo lo que digo, mi idea es de que ese deslizamiento lo justifiquemos de acuerdo al fenómeno Farreus-Linkwitz, que en donde la sangre que está cerca de la pared, de la vena o del capilar, pues disminuye su viscosidad. Y eso se podría modelar como un deslizamiento, o sea, no un deslizamiento, pero en donde baja la viscosidad de una viscosidad mayor a una viscosidad menor y newtoniana. Esa sería mi recomendación para justificar, una, que busques en la literatura científica, y si encuentras algo, pues ya con eso podrías justificar tu trabajo matemático que se hizo, y si no, pues asociarlo a algún fenómeno que ya se ha comprobado que se da en la sangre cuando pasa por capilares muy pequeños, que es el Farreus-Linkwitz. Esa es mi recomendación. Sí, de hecho, sí hemos estado buscando información, pero no hemos encontrado deslizamiento, que se dé deslizamiento en sangre. Entonces seguimos en esa búsqueda. Así es. Precisamente también lo que me había comentado del efecto Fareus, Linkwitz,
de que la velocidad es la velocidad del plasma en la parte anular. Entonces también estamos trabajando en eso junto con este Fernando, en el caso newtoniano, en el caso de ley de potencia. Pero sí, profe, en eso estamos revisando. Ok, ¿alguien más que quiera comentar, preguntar o sugerir o criticar? Se acepta todo lo que quieran. No sé, Luis, ¿vas a participar? Sí, doctor, gracias por la palabra. Primero, Adelante. felicidades, Ricardo. Es una investigación muy interesante. Bueno, mi pregunta sería, bueno, primero, yo me imaginaría que el efecto del deslizamiento en la pared está asociado efectivamente a la repulsión de cargas. De hecho, se le conoce como estabilización estérica, que los componentes de la pared tienen una carga positiva y los componentes de la sangre, supongamos, también tienen carga positiva y se genera una repulsión. Es muy parecido al concepto de ángulo de contacto, en el que se tiene una superficie sólida, por ejemplo, hidrofóbica, y entonces uno hace incidir agua y se forman las gotas perfectamente. Es una superficie perfectamente hidrofóbica. A lo mejor hay alguna propiedad de la pared de las arterias que ejerza un efecto muy parecido, una especie de hidrofobicidad o una repulsión hacia un concepto, hacia un compuesto en específico, y a lo mejor por ahí se podría atacar ese asunto de observar el deslizamiento en la pared. Bueno, ese es un aporte que yo propongo. Y con respecto a las preguntas, el modelo de BMP, ¿por qué sí lo puedes utilizar en la sangre? ¿Y qué estructuramiento en específico estás estudiando de la sangre? Gracias. Bueno, el BMP lo utilizamos, pues, aparte de que ya lo han utilizado y reproduce los datos de sangre, se ajustan, porque presenta muchos efectos que vamos a estudiar más adelante. Predice un esfuerzo de excedencia, predice el adelgazamiento, el engrosamiento, y además se puede predecir efectos de bandeo, que es un efecto que vamos a estudiar más adelante, dentro de los tres temas, las partes modulares este, de, este, de esta investigación. Ese es por qué vamos a dar BMP. ¿Y me puedes repetir la otra pregunta, Luis? Sí, te preguntaba acerca de qué manera el modelo de BMP, qué estructura en específico de la sangre sí, qué estructura está analizando el modelo de BMP, los hematocritos, cómo se estiran, o las columnas de Rouleau. ¿Qué estructura en específico te estás enfocando? Bueno, ahorita en esto solamente, no microscópicamente, el efecto del estructuramiento lo observamos a través de una breva macroscópica que es la fluidez, pero es globalmente de todo lo que contiene la sangre, que puede ser considerado hematocrito, algunas proteínas, todo global. No estamos en algo específico del puro hematocrito o los puros, las puras proteínas, es global. Y lo estamos observando a través de el estructuramiento global de los sólidos suspendidos en sangre, lo observamos a través de la función fluidez, dado que es como es un fluido adelgazante, todo el material suspendido se orienta bajo flujo, en particular el hematocrito o los glóbulos rojos. Ok, maestro Ricardo, muchas gracias. Y bueno, ya por último, Sí, sí, Luis. es un flujo en estado estacionario, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y por qué manejan una función estocástica que depende del tiempo si estamos analizando un proceso en estado estacionario? Esa sería mi última pregunta. Gracias, Ricardo. Bueno, porque en este escenario estamos
Bueno, una estamos expresando los efectos inerciales, porque son pequeños comparados con los efectos de gradiente de presión. Y es de manera general la función estocástica. Los procesos estocásticos de manera general dicen que son procesos probabilísticos, de que, digamos, tenemos un proceso, una cajita negra, le alimentamos una variable de entrada, es un proceso estocástico, entonces vamos a tener una variable de salida. Si nosotros volvemos a alimentar la misma variable de entrada, en un proceso estocástico no vamos a obtener la misma variable de salida. O sea, las mismas entradas no siempre producen las mismas salidas. Y eso, ahorita estamos trabajando de manera simple con un término oscilatorio, una función trigonométrica por simplicidad, pero se puede modificar, tiene la ventaja de que se puede modificar para incluir procesos más aleatorios. Esto es por simplicidad. Y como es una función trigonométrica, lo que hacemos es promediarla en el tiempo y ver el efecto de cuántas veces en el flujo, cuántas veces es mayor en el estado estacionario. Dado que las funciones, o sea, es una función de promedio cero. Ok, gracias Ricardo. Éxito en tu presentación. Gracias, Luis, gracias. Y gracias al maestro Luis por sus preguntas. Y en el chat tenemos de la compañera Leticia Adriana Guerrero Herrera. Dice que es una duda. Dice que si el efecto de deslizamiento también podría relacionarse a los tiempos de coagulación. Que este estudio también se realiza en un capilar a un cierto tiempo, a una temperatura ambiente, donde se separan por fases, pero no sabe si es correcto esto. Es una pregunta. Si el efecto de deslizamiento podría relacionar con los tiempos de coagulación. No podría responder eso ahorita, porque no estamos teniendo, digamos, ese efecto de coagulación en la sangre no lo estamos analizando. Nosotros estamos en estado estacionario y que está fluyendo y esa contribución del esfuerzo total es debido a un esfuerzo no newtoniano o viscoelástico y la del plasma, que se considera newtoniano. ¿Ok? Y también este estudio también se realiza en un capilar a cierto tiempo, a una temperatura ambiente donde se separan las fases, no sé si es correcto. Se considera un proceso isotérmico, pero no estamos separando fases. O sea, esta es una suspensión, estamos pensando que es una suspensión concentrada, pero esa suspensión concentrada tiene plasma y una parte no newtoniana. Pero sí, mm, hasta el momento no sé si se puede relacionar con el tiempo de coagulación. Sí, de hecho, quisiera ahí complementar que en estos estudios no estamos considerando que exista coagulación. De hecho, porque estamos tratando de analizar el caso biológico. O sea, cuando la sangre está dentro del cuerpo humano, y entonces no estamos considerando efectos de coagulación. Incluso cuando hacemos las mediciones reológicas, aquí el doctor Luis, es el que las hizo en su laboratorio, no nos dejará mentir, que incluso utilizamos anticoagulantes para evitar que la sangre se coagule durante la medición reológica. Entonces, no estamos tomando efectos de coagulación en este momento, pero sí, sí hay reportes de que obviamente cuando la sangre coagula, pues tiene que ver, cambia mucho su viscosidad, obviamente, pero en este caso no estamos considerando ese efecto. Y la temperatura a la cual hacemos las mediciones reológicas es temperatura tratando de simular la temperatura corporal de 37 grados centígrados. Y gracias por la aportación. Aquí nos dice el doctor Luis Medina, se utiliza heparina o EDTA exactamente para evitar la coagulación durante las pruebas reométricas. Así es. Pues alguien más que quiera Sí, bueno, comentar. si me dejan hacer una aclaración, también hablando Sí, acerca adelante. de la capilaridad. El efecto de capilaridad se debe principalmente al
a la tensión superficial o interfacial. Entonces, bueno, no es el caso en este sentido. En el análisis de flujo, pues el efecto capilar se desprecia porque es numéricamente mucho menor al que se necesita para hacer circular la sangre por medio de un gradiente de presión. Entonces, no tiene nada que ver el efecto capilar en este caso, es por otros fenómenos intermoleculares. Y pues nada más era eso. Gracias. Sí, Sí, gracias, maestro Luis. lo que sí es que sí tiene que ver con repulsión de cargas, ¿no? Que los glóbulos sí, se ha medido la carga que tienen los glóbulos o un promedio de los glóbulos rojos. Entonces ahí con el colesterol, dado que es no polar, tiene una parte hidrofóbica y otra hidrofílica, entonces por ahí sí se podría también justificar el deslizamiento. Sí, Ricardo, pero insisto, si eso no está reportado, que provoque deslizamiento, pues va a ser muy difícil Sí. que convenzas, ¿no?, a los revisores. No sé si alguien más quiere participar, si no, pues que le dejo la palabra al doctor Edson, que cierre el seminario. A ver, perfecto, un segundito, ya está. Bien, básicamente, pues darles las gracias a todos, nada más un comentario de la función estocástica, se utiliza para representar los procesos aleatorios del corazón, por eso la generalizamos de esa manera. Otra de las cuestiones es que utilizamos una función periódica que es un caso deformado de una función estocástica por simplicidad y para compararlos con los trabajos previos, pero tratamos de que sea lo más general posible por medio de estas teorías de probabilidad que describen cómo evoluciona una propiedad aleatoria como la del corazón. Acuérdate, Luis, que por ejemplo, las cuestiones del corazón, cada electrocardiograma es una huella biológica de cada uno de nosotros, no es igual, pues la tratamos de generalizar y es muy socorrida esta teoría porque nos permite atacar diferentes problemas de viscosidades. Por ejemplo, cuando un fluido tiene una viscosidad muy baja, que es prácticamente un fluido de Maxwell, como nos ha comentado varias veces el doctor Luis Medina, en la cirrosis hepática se presenta un adelgazamiento, bueno, una reducción en la viscosidad y esta prácticamente deja de ser adelgazante al corte, es constante. Entonces, lo que se hace ahí es estudiar la permeabilidad a través de una función compleja que no es otra cosa que una función de transferencia donde la variable de entrada es el gradiente de presión y la variable de salida es el flujo. Y básicamente sería esto. Y lo que ves en el modelo BMP es la reestructuración de los hematocritos de la estructura y la interacción hematocrito-plasma, hematocrito-hematocrito y plasma-plasma. Entonces, básicamente lo que está reportando es la estructura y las interacciones en esa estructura, que es lo que está haciendo Ricardo y lo que vamos a proponer con un nuevo modelo. Entonces, creo que agradezco básicamente pues todos los comentarios, ¿no?, que son muy útiles, sobre todo de todos los participantes, del doctor Luis Medina, que siempre hace comentarios que nos sitúan mucho en la parte biológica, que de hecho los apunté, también los de Luis, los de Fausto, y sí tenemos ese challenge, ese reto de cómo Ricardo va a asociar las propiedades biológicas con el deslizamiento. Quizá algo que puso su compañera en el chat es a través de una inestabilidad, cuando se separan las fases, cuando hay un efecto de migración, podría haber un efecto que le llaman flujo bandeado, que es una estabilidad mecánica. Tenemos que ver en esa dirección, pero hay mucho trabajo que tiene que hacer Ricardo y sobre todo mucho trabajo organizado y por estructuras. En el siguiente seminario va a haber un cambio diferente como el de todos ustedes y esa es la filosofía que apenas hace unos días encontré en el seminario. El seminario es para ver el avance de los estudiantes. No importa lo que presenten, no importa el avance, si es muy grande, es bajo, simplemente es exponerse, porque al exponerse nosotros nos vemos ante un espejo y vemos primero que no es fácil exponer un tema, dominarlo, presentar ejemplos, improvisar sobre esos ejemplos, eso se necesita mucha práctica y eso es muy bueno para ustedes
porque en algún momento, tarde o temprano, van a pedir un trabajo, van a enfrentarse a un comité tutoral de posgrado, van a tratar de buscar una beca, y es importante esa cuestión. Entonces, pues les agradezco que todos estén aquí y sobre todo a los comentarios que se hicieron en esta dirección. Y a Ricardo, que siempre, nunca va a ser siempre va a valer la pena exponerse. Ayer yo tuve la oportunidad de dar un seminario aquí en la Universidad de McGill y obviamente cometí bastantes errores, desde el inglés hasta muchos conceptos, pero es que nos enfrentamos con gente experta y que sabe mucho más que nosotros, pero queremos ir en esa dirección. Queremos alcanzar esa dirección. No es malo decir que una persona sabe más. Entonces, hubo ayer muchos comentarios sobre flujos compresibles que se utilizan mucho en los sistemas biológicos y tienen mucha relación con los cambios de temperatura, presión y con la sangre. Entonces, todos estamos expuestos a eso. O sea, siempre que una persona les diga a ustedes es fácil o se equivocó, esa persona debe de exponerse y darnos un seminario y ver que no es tan fácil conjuntar todas las ideas, desde el miedo, desde presentarse y todo eso. Entonces, quiero dar las gracias a todos ustedes por su interés, Entonces, pues nada más me resta que desearles algo que es muy claro para nosotros en estos tiempos. Salud y que sus familias estén muy bien y nos vemos la siguiente semana esperando su amable presencia, su tiempo y sobre todo a los profesores. Si alguien me falta, la maestra Dominga, por supuesto, a todos los que están aquí, les agradezco muchísimo que hayan estado en el seminario del profesor Ricardo. Muchísimas gracias y tengan un excelente día y cuídense mucho, por favor. Y gracias, hasta luego. Gracias. 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 Hasta luego. Estuvo muy bien, Ricardo. Gracias, maestra.